Hola, yo soy Jeffy y para este video decidí redibujar los dibujos de mis seguidores, pero antes quiero mostrarles estas tabletas que me mandó Uji, el modelo U1200 y el modelo Q8W. Empezaré mostrándoles el modelo U1200 ya que es una tableta con pantalla bastante económica y también les voy a dejar más adelante las especificaciones de la tableta por si les interesa adquirirla. También estaré dejándoles los enlaces en la descripción de este video. Decidí rehacer el dibujo de Yes Art Niad ya que una personita me había estado preguntando cómo pintaba o cómo dibujaba una persona albina, entonces decidí aprovechar este dibujo para eso. Les muestro súper rápido el proceso de bocetaje porque soy una persona muy lenta para hacer bocetos. Siento que soy algo perfeccionista en ese aspecto y aparte porque me he dado cuenta de que cuando empiezo a dibujar sin calentar la mano antes me sale todo horrible y no me gusta para nada. Así que consejo del día, intenten calentar la mano haciendo otros ejercicios de dibujo para que cuando ya se pongan a trabajar en un dibujo en serio, pues les cueste menos bocetar. La razón por la cual escogí esta paleta de color fue porque usualmente las personas tienden a usar tonos blancos, grises y rosados para pintar a personas albinas, lo cual no está mal, es lo que se acerca a la realidad, pero al menos a mí me estaba pareciendo un poquito aburrida esta combinación de colores porque es algo que ya se ha visto muchísimas veces, entonces decidí darle otro enfoque, ya que a mí me gusta mucho usar colores pasteles y fantasiosos en mis dibujos. Personalmente amo muchísimo esta combinación de colores porque se me hace como muy mágico, al menos para mí el color es muy importante cuando estoy dibujando porque creo que de esa manera puedo expresar muy bien lo que quiero decir mediante un dibujo. También decidí meterle algo de storytelling a la ilustración, que es algo que me gusta mucho aprender porque así como los colores son importantes para mí para comunicar, también es muy importante para mí comunicar mediante la pieza en general. Me gusta muchísimo transmitir emociones mediante mis dibujos. Hace poco me he enfocado mucho en transmitir calma y paz mediante mis ilustraciones y creo que ahora me estoy enfocando un poco más en poder transmitir otras emociones, entonces bueno. También algo que cambié del dibujo original fue la pose del personaje. Para ello usé una referencia que pudieron ver durante el proceso de bocetaje porque sentía que podía transmitir un poquito más de esta manera y sobre todo que pudiera verse más dinámico. Personalmente disfruté de hacer esta pieza porque usualmente yo no dibujo mujeres, es muy raro que yo dibuje mujeres, entonces creo que también fue una buena práctica para mí, ya que yo estaba preocupada porque el rostro no se viera lo suficientemente delicado, ya que yo dibujo puros vatos, entonces fue un reto. Creo que salió bastante bien. Y ya para finalizar le estoy dando algunos detalles al dibujo para que quedara bonito y se viera un poquito más trabajado y pues los dejo con el dibujo casi terminado y el resultado final más adelante. Y ahora les estaré mostrando la review del modelo Q8W que me pareció muy interesante. Por cierto, es un producto nuevo de Uji. Les estaré dejando las especificaciones de la tableta aquí en el video y el enlace en la descripción. Esta tableta es muy curiosita porque tiene una hojita de plástico que puedes retirar. Ahorita van a ver para qué sirve. También la misma tableta incluye el portalápiz, lo cual creo que la hace bastante buena para niños o personas muy jóvenes que quieran empezar a aprender a dibujar. Y aparte porque se me hace que es una opción portátil muy buena. La hojita de plástico sirve para que puedas poner una imagen debajo y la puedas calcar, lo cual probablemente no le vean mucho sentido a ustedes, pero creo que esta tableta está pensada para personas jóvenes, entonces 10 de 10 en ese sentido. Es bastante económica, entonces si tienes algún sobrino o hermano menor que quiera empezar a dibujar, esta tableta le puede funcionar bastante bien. Aparte se conecta por vía Bluetooth y la batería le dura 10 horas, entonces creo que es muy buena opción para niños y así. Ya saben, los enlaces estarán en la descripción y muchas gracias a Uji
Uji por las tabletas. El segundo dibujo es de @kumo.sp y tenía muchas ganas de rehacer este dibujo porque creo que el concepto es bastante interesante. Escogí este dibujo también porque era un personaje que estaba mirando de frente, como en el dibujo anterior, entonces tomé como reto el dibujar estos personajes en otras poses. Entonces creo que salió bastante bien porque usualmente yo también dibujo muchos personajes de frente. Creo que estas fueron unas prácticas bastante buenas. Decidí dejarle el fondo en color negro para que el personaje resaltara, aparte porque quería darle una aura un tanto misteriosa y melancólica de cierta manera. Ustedes me dirán si lo logré. Decidí colocarle una fuente de luz en la parte trasera del personaje, ya que también estoy practicando mucho sobre luces y sombras y para este ejercicio quedaba bastante bien. El fondo de color negro, la luz proveniente detrás, las alas, el ángel, la tela de color azul, la paleta de color. En general siento que todos estos aspectos hacen del dibujo un tanto misterioso y dramático. Siento que sí pude retratar bastante bien la divinidad del personaje, entonces estoy sumamente orgullosa de este dibujo. Esto no era parte del dibujo, pero decidí colocarle una flecha en el pecho. Creo que esto cambia totalmente lo que quería representar como en el dibujo anterior, pero sentí la necesidad de hacerlo. Creo que quedaba estupendo en esta ocasión. Aparte, el personaje es Cupido, Eros, entonces si no conocen el mito de Eros y Psique, probablemente no tenga mucho sentido para ustedes. Pero en resumen, Eros iba a lanzarle una flecha a Psique para que ésta se enamorara del hombre más horrible, porque Afrodita estaba celosa de esta mortal, entonces Eros iba a lanzarle una flecha a Psique y en el transcurso de esto termina flechándose a sí mismo por accidente y pues acaba enamorándose perdidamente de Psique. Entonces ya saben por qué estaba tan emocionada por dibujar esto. Y aprovecho para darle las gracias a mi primer Patreon, que es Poppy. Muchas gracias, Poppy, por apoyar mi trabajo. Por si no sabían, yo tengo Patreon y hay contenido exclusivo ahí, desde speed paints, dibujos en alta resolución, mini tutoriales y demás cosillas, que por si quieren ir a checarlo, el enlace de mi Patreon estará en la descripción también. Todo por $4 al mes. Y muchas gracias, Poppy, una vez más. El mito de Eros y Psique es uno de mis favoritos. No tiene tantas aventuras como podría ser el mito de la Odisea o el de Jasón y los argonautas, pero se me hace demasiado lindo la manera en la que Eros y Psique se conocen y se enamoran, que es demasiado curiosita la verdad, pero pues sí es uno de mis favoritos. Decidí que el personaje iba a tener rasgos andróginos porque siento que de esta forma me es un poco más fácil representar a un dios, por ejemplo. Esto nada tiene que ver con el video, pero esto fue parte de mi proceso creativo, el pensar que para los dioses no hay límites en su belleza. Esto viéndolo desde el lado de la mitología griega, claro. Y ya para finalizar, estarán viendo cómo trabajo la flecha y cómo agrego ciertos detalles para dejar la ilustración ya terminada y que esta cuente algo. Como les dije al principio, tiene más sentido si conocen el mito de Eros y Psique, y representé a mi manera la forma en la que Eros se enamoró de Psique. Y pues ya, mucho contexto. Muchas gracias por ver mi video, espero que les haya gustado. No se olviden de dar me gusta y comentar, y recuerden que los enlaces a la página y productos de Uji estarán en la descripción de este video. Si se compra una tableta Uji, etiquétenme en sus historias para que Uji y yo podamos verla. Muchas gracias por ver y no se olviden de pasarse por mi Patreon si quieren descubrir contenido exclusivo. Y ya, bye.